todos y todas. Estamos transmitiendo en vivo desde la Biblioteca Digital Distrital y hoy nos acompaña una maravillosa escritora con ustedes y muy bienvenida, Ángeles Durini. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Bueno, quiero contarles que Ángeles Durini es profesora de lengua y literatura, que ha cautivado al público infantil y docente y a las familias también con cada una de sus obras. Y ahora, Ángeles, yo te propongo hacer un desafío, tipo un juego. Ajá, ¿sí? Dale. No tengo los libros acá físicamente, pero... Yo tengo algunos, sí. Vos lo podés... Bueno, pero sería al revés. Algunos Yo te acá, otros los tengo propongo... Claro. Dale. Y vos... La idea es así, yo te muestro tapas de tus libros. Ajá. Y vos me vas a decir una palabra, una frase, una oración de lo que nos vamos a encontrar en la lectura de ellos mismos. ¿Te parece? Ajá. Dale. Bueno, mira con cuál vamos a empezar, ¿eh? A ver qué tengo por acá. Así. Uy, ay. A ver. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? Bueno, una búsqueda de sí mismo. Bien. Así lo definiría. Perfecto. Perfecto. A ver acá. ¿Qué esconde Demetrio Latov? Descubrir cosas insospechadas sobre uno mismo, porque el personaje de Demetrio es como, yo digo que estas novelas de Demetrio son novelas de personaje, el personaje se va conociendo a sí mismo a lo largo de su escritura, ¿no? A lo largo de su historia. Perfecto. Ahí creo que descubre cosas que ni ahí se imaginaba que le podían pasar. Claro, que podía vivir, tal cual. Y acá, ¿quién visita a Demetrio Latov? Enfrentarse con, vamos a decir, con un igual, aunque no es exactamente igual, pero es enfrentarse con un espejo. Bien. Sin llegar a mirarse en el espejo. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos mucha ganas de leerlo. Este no lo leí, pero los dos anteriores sí. Genial. Bueno, a ver este. Azul Unala. Ese es el último que salió. La amistad entre una mosca y Manuel Belgrano. Bien. Puedo seguir contando un poco más, pero si es así, cortito. Perfecto. Es eso, sí. Es claro, es muy extraño, pero está buenísimo, claro. A ver, el Club de los Secretos. El Club de los Secretos. La intriga que despierta un secreto, el deseo por descubrir o por escuchar un secreto. Bien. A ver, espíritus perdidos. Para hacerlo cortito. Podemos decir presentimientos de que hay personas que ya no están acá y sin embargo que siguen estando. Bien. De este lado tenemos de pueblo en pueblo. Sí, historias que suceden en los pueblos, que pueden ser de amor o fantásticas o bien llanas. Bien. Perfecto. Príncipe melifluo en sueño de manzana. Y podemos decir maleficio, madre araña, sentirse perdido, manzana. La palabra manzana es muy importante. Bien. Y la isla de las hadas. Wow. Árbol es otra palabra clave
para esa historia. Bien. Doña Rosita y Don Cocoliche. Títeres que se escapan de un museo. Bueno. Este me intriga mucho. Mientras el lobo. La relación entre una abuela y una nieta, mientras coser, mientras se cuenta la historia de la familia. Bien. Bajo el ala del sombrero. Personajes escapados de Magritte. Magritte es un pintor de ese que tiene la galera y la manzana verde delante. Sí. Bueno, personajes que si bien no se dice específicamente en la novela, como si personajes se hubieran escapado de cuadros de Magritte y bueno, estuvieran vivos y claro. Eso. Y arman una historia ahí. Y se arma una historia. Bien. Uno de mis preferidos también, ¿eh? A ver, ¿cuál? Frasco Gitano. Y muy popular dentro de las bibliotecas escolares. Qué bueno, mirá qué lindo. Sí. Y ahí también está el deseo por saber, el animarse, vamos a decirlo así, animarse y zambullirse. Bien. A lo riesgoso. Algo riesgoso, tal cual. Bueno, y acá una antología, había una vez, y después. Y después. Esa es una, bueno, nada, cuento una propuesta que hizo Olga Drennen a varias autoras y era elegir un cuento y seguir la continuación, ¿no? Claro. Ese cuento. Entonces, yo de cuentos de hadas, que a mí me fascinaban. Así que diría, yo elegí las hadas, bueno, no lo voy a contar ahora, continuar con ese cuento que a la buena le salen perlas y rubíes de la boca y a la mala le salen sapos y culebras de la boca, ¿no? Entonces, pero bueno, como conoció a las hadas, fuente. Claro. Sí. Y ahí, bueno, el querer ser querida no por las perlas y las rubíes, sino por amor, ¿no? Bien, muy bueno. Bueno, así que estos, bueno, fueron algunos, ¿no es cierto? Hay como más. Pero bueno, te agradezco por engancharte en este desafío. Divertido. Es divertido, ¿no? Porque es difícil en algunos hay que pensar mucho. Claro, tal cual. Bueno, y hoy más que nada nos convoca esto de que estamos en la semana del Día de la Familia y queremos conversar con vos específicamente de un libro especial, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Detrás de los cristales? Es ese. Bueno. Detrás de los cristales. Tengo, bueno, lo puse acá al lado mío, como vos me contaste que querías hablar un poquito de eso. Sí. Con ilustraciones de Sylvie Hay, bien. Que me encantaron las ilustraciones, me parece que combinan muy bien con el texto, ¿no? Y claro, sí. ¿Querés que te cuente un poquito? Sí, quiero que nos cuentes, bueno. Sí, de qué se trata. Ajá, bueno. Les empiezo contando cómo surgió la chispita que se me prendió en la cabeza para que me hizo desear escribir esta historia, ¿no? Y cuando mi mamá era muy viejita, mi mamá murió a los 98 años. O sea, si ahora viviera ya tendría 104 años. Claro. Sí, hubiera cumplido 100, o sea, ella nació en el 1916, ¿no? Porque esta historia se va a ir para esa época. Bien. Y cuando era muy viejita, siempre contó esta historia de ella, de su niñez, pero cuando era muy viejita era muy tierno escucharla, porque la primera, o sea, en Buenos Aires nevó 2 veces, por ahí se hiela, pero nada más, o sea, no es un lugar donde nieve, ¿no? Exacto. Entonces,
La primera vez que nevó en Buenos Aires fue el 22 de junio de 1918. La segunda vez fue el 9 de julio de 2007. O sea, pasó mucho tiempo entre una Mucho nevada y otra. tiempo, claro. Pero mi mamá estaba viva, tanto cuando nevó la primera vez como la segunda vez. Sí. Entonces, ella contaba que, claro, ella era muy chiquita cuando nevó por primera vez. Y estaba enferma, entonces estaba en la cama y todo el mundo estaba emocionadísimo de que en Buenos Aires nevara. Y entonces ella pedía, por favor, llévenme a la ventana, quiero ver la nieve. Pero no, no, no. Y nadie la levantó de la cama para aunque sea acercarla a la ventana. Ajá. Y cuando ella nos contaba esta historia, su cara se transformaba y parecía esa nenita, ¿no? Como que le daba rabia. Y nadie me llevó a ver la nieve. Y entonces, claro, mi hermana mayor, que siempre fue la más racional de la familia, decía es que no existían los antibióticos todavía, tendrían miedo de que no te querían ni sacar. Claro, ni mover. Claro, porque al no haber antibióticos todo era más peligroso, claro, digamos, cualquier gripe. Y entonces, a mí cuando yo veía, yo quiero escribir algo sobre esa cara, pensaba, ¿no? Porque me daba mucha ternura y ver cómo una cara se puede transformar, o sea, vos tenés una historia dentro tuyo que al contarlas te volvés, podés volver años, 1000 años atrás, digamos, ¿no? Porque tal aunque cual. tengas 98 años, podés ser esa nenita de 2, 3 años, 4. Y entonces ahí dije, yo quiero escribir algo sobre esto. Empecé a escribir un cuento, no me terminó de convencer, y yo decía, pucha, porque ya era muy viejita, se va a morir, y yo quería escribir antes, pero bueno, no me terminó de conformar, y recién cuando se murió pude empezar a escribir como una novela, ¿no? Que era lo que yo quería hacer, o lo que esa historia necesitaba, ¿no? Sí. Y mientras la escribía me hizo pensar muchas cosas, como que uno no solo ve este testigo, porque bueno, vos si estudias historia, te puedes ir 1000 años atrás, pero cuando, digamos, vos no solo vivís los años que te toca vivir en esta vida, que pueden ser muchos o pocos, pero sino también las historias de yo puedo decir de mis padres, de mi abuela, yo los otros abuelos no conocí, pero sí de mi abuela. Entonces las escuchás a través de una voz, o sea, es como si estuvieras ahí. Una cosa Claro. leerlas en un libro, ver un video, y entonces la vida de uno se alarga un montón, para atrás y para adelante. Exacto. Yo también a mis hijos les he contado un montón de cosas, a mi nieta. Entonces, yo sé que esas historias van a durar, o sea, uno tiene para atrás y para adelante, ¿no? Sí. Todo el lenguaje, al escribir esta historia, yo me acordaba de palabras de mi madre, de mi padre o de mi abuela, que son las personas más lejanas, digamos, en mi propia historia, que hay palabras que no se usan más y que en una época, mi abuela, o sea, todavía nació en el siglo XIX, o sea, Claro. en 1890. Entonces, esas palabras a uno le quedan, y bueno, yo, digamos, me dedico a jugar con las palabras, digamos. Claro. Y entonces, tomar esas palabras que le dio como un carácter también, porque este libro, digamos, empieza el 9 de julio de 2007, la segunda vez que tenemos en Buenos Aires, la viejita mirando por la ventana y recordando aquel 22 de junio de 1918, y la novela entonces se va para esa época, ¿no? Claro. Entonces, ambientarla en esa época. Entonces, para ambientarla en esa época, digamos, hay personajes, porque estaba la madre y las dos tías. Sí. De alguna manera me acordé de tías mías, como para darles más carácter a esas señoras. Sí, sí. O hay un médico, porque la chica está enferma, entonces hay algún médico que conocí, ponerle a idea a una de las tías, porque era una prima de mi padre, que mi padre siempre nombraba, ¿no? Entonces, por eso esas palabras o esos nombres que le vienen de uno, ¿no? Y por eso, digamos, me puso contenta que también vos lo relacionaras con el tema de la familia, Claro. ¿no? Porque acá hay como la familia del pasado, mío, digamos, o sea, Sí. porque
uno es la familia que forma con sus hijos, con el padre de sus hijos, es la familia con los hermanos, con los padres, con los primos, y también es esa familia que viene de atrás. Seguro. Que, uno conoce a algunos y otros ya no, pero los conoce de los cuentos, ¿no? De los cuentos de esas personas que con vos, o sea, la voz viva todavía, o sea, hay una voz física que te cuenta un montón de cosas, ¿no? Y entonces creo que se coló, o sea, no es la historia de mi madre, es una historia inventada, pero Claro, una chispita la alargó ella, claro, la sí, alargó se nutrió. Sara, Sí, sí, y, sí. y como era todavía una época de mucha inmigración europea, bueno, hay un francés que llega acá, Ajá. ¿no? Que hace muñecas, y además estaba la Primera Guerra. Yo dije, yo no puedo obviar la Primera Guerra, porque era justo en Europa, ¿no? Que tuvo una influencia en todos lados. Sí. Y entonces, claro, como dije, si yo la quiero ubicar en 1918, tengo que entrar a ver internet, cosas, Claro, cómo, investigar. qué pasaba. Y me encuentro con el testimonio de un francés, por eso dije, esto, pero sí, me lo robo Que claro. de alguna manera. ¿Qué decía este hombre? Hablando de la nevada, ¿no? Y Sí. claro, este hombre dice, yo la primera vez que pisé Buenos Aires fue el 22 de junio de 1918 y no entendía la alegría o sea, la locura de la gente por una nieve chirla. Claro, el tipo venía de los Pirineos. Claro, súper acostumbrado. Y en mi pueblo teníamos que salir a veces por el techo, El techo, porque la claro. nieve nos tapaba todo, ¿no? Entonces me hizo esa cosa de desde dónde se miran las cosas. Tal Y cual. bueno, entonces hay una cuestión de ahí del chico que lo mandan para acá en un barco por el tema de la guerra, y hay un tío que está casado con una argentina, entonces también hay ahí una Claro. familia bien de inmigrantes, porque ellos recién están llegando, Sí. y esa cosa porque el tío se casó con una argentina, entonces esa cosa también de cómo se llama, de la integración, ¿no? O sea, de llegar a un lugar y la integración con las personas que Exacto. ya están. Exacto. Sí, Y vivir esta otras chica, culturas, sí, adaptarse, ¿no? Todo un sí, desafío. sí, claro, y sí. Y bueno, y esta gente hace muñecas, ¿no? Porque en esa época eran las primeras muñecas. Ajá. Estaban muy famosas, parecen las alemanas, las francesas, las muñecas que nosotros decimos muñecas antiguas, las de Sí. porcelana, ¿no? Entonces acá hay una historia con las muñecas que ellos hacían, las pintaban. Entonces el chico va a trabajar con el tío, ¿no? Y esta nenita, esta Elvira, Mm. tiene una muñeca, mientras está enferma, la acompaña su muñeca, que el tío le hacía las caras de la gente que había dejado, de las mujeres de la familia que había dejado en Francia, ¿no? Ah, mirá. De sus hermanas, de su mamá, entonces hay un juego ahí de poner en la cara de estas muñecas A a su gente de su familia. familia, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí está el nexo, digamos, de todos cómo se van a conocer este chico que viene y esta nenita que tenía una de las muñecas Una estas, ¿no? muñeca. Claro, Con la maravilloso. cara, en realidad la cara de la mamá de este chico, entonces De, ahí claro. eh, y bueno, y la pasé muy lindo escribiendo esta novela, porque bueno, me fui a esa época que yo había escuchado contar Escuchado, por mi claro. abuela y mis padres, pero fue lindo meterme ahí. Sí. Bien. eh, Qué suerte que contás todo esto porque por lo menos de mi parte yo no la conocía y me abre todo un panorama para poder trabajar ajá, desde la biblioteca escolar, ¿no es cierto? Así que ya te digo que lo estoy pidiendo para comprarlo. qué lindo, bueno, qué lindo, Me intriga qué mucho. linda. Bueno, y entonces estamos como también muy, muy curiosos y queremos Ajá, hacerte otras preguntas para saber un poco más de vos. Y bueno. la primera sería, ¿por qué elegiste ser escritora? Bueno. Bueno, ya que también hablé de mi abuela, les cuento que creo que fue justamente por escucharla a ella, por su voz. Mi abuela era una narradora espectacular. Ella me contaba los cuentos tradicionales, ¿no? Los Los cuentos de clásicos. hadas, y yo me Ah, quedaba con la boca abierta.
Y ahí ella me despertó ese deseo de leer y de escribir. O sea, Claro. yo quería escribir los cuentos que me contaba mi abuela, ¿no? Son cuentos imposibles de escribir, esos cuentos, se llamaban La Ajá. Cenicienta, Blancanieves, Sí. Hansel y Gretel. Pero bueno, me despertó y ya se decía, o sea que siempre jugué con eso, con escribir, desde chica. Desde Entonces, chica. sí, Y el qué deseo importancia, ¿no creo. es cierto? Qué importancia que tiene este impulso, ¿no es cierto? Que venga de la familia, Sí, es como que nos deja un legado, ¿no? Esto eh, que nos lean desde chicos, de que nos propongan esto, como vos decís, lo de las narraciones, el contacto con la literatura, me parece que es un sí, legado. sí, si uno lo vive de alguna manera en la familia es extraordinario. Hay gente que, viste, que te cuenta, yo cuando en mi casa no había ni un libro y los descubrió de más grande y se le dio por ser escritor o por dedicarse al arte, o, ¿no? Pasa también. Pero bueno, sí, es un legado sin obligación, porque yo lo veo más como un deseo. O sea, cuando uno es chico, uno se mueve mucho por deseos, ¿no? O Sí, sea, te dan ganas de, entonces claro, es ir mostrándote y abriéndote puertas, decís, mira, ahí, sin querer, porque uno lo hace por ahí, los abuelos lo hacen naturalmente, uh-huh. pero es mostrar mundos, como, bueno, vos decías que Exacto. se abren cosas. A mi mamá le gustaba mucho escribir, ¿no? O sea, que se ve Ah, que, y de grande me empezó a mostrar un montón de cosas. mira, Y además, bueno, tuvo 7 hijos, así que calculo que en ese momento no habrá, o sea, ella me contaba que de jovencita escribía. Yo no recuerdo desde chica haberla visto escribir, pero con 7 hijos es imposible. claro, Y después de más grande, ya cuando éramos todos grandes, sí. Entonces claro. también creo que ahí Sí, había todo un había entorno, un claro, deseo, sí. ¿no? Sí, qué sé yo, sí. Eh, Pero bueno, sí, y además creo que es una, cuando los chicos me hacen esa pregunta, digo, bueno, es una manera de seguir jugando, ¿no? Que no sé por Bien. qué los adultos, a medida que uno va creciendo, va dejando de jugar. Mm, Y digo, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué claro. es tan lindo jugar? Y digo, pero bueno, creo que es una manera de seguir jugando. Uno sigue Bien. jugando Sí, meterse en a la niñez, ¿no es personajes. cierto? Meterse en los recuerdos, volver a ser chico, volver a sentir, Sí, ¿no es cierto? Todas esas emociones a través de la literatura. sí, sí, Maravilloso. sí. Para mí es muy importante, yo tengo mi niñez muy fresca y saco muchísimas cosas de ahí, muchas, muchas. Claro. Sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo le dedicas a escribir? O sea, o te viene la musa inspiradora y Ah, se me, frenético o decís, bueno, vamos a escribir por partes, después dejás, ¿cómo es esa? Yo nunca fui muy ordenada en mi vida, nada. O sea, no soy una persona ordenada. No, pero le dedico mucho tiempo. Cada vez me fue tomando más tiempo, más tiempo, más tiempo. No es Mm, solo sentarse, sino porque uno por ahí se sigue escribiendo en la cabeza. Al sí, leer uno también a veces está escribiendo, estás leyendo y acabo de leer un cuento que hace unos días que digo, yo quiero escribir un cuento. O sea, como está contado como en partecitas ajá, y se va armando el cuento, ¿no? Y bueno, o sea, también uno al leer también estás escribiendo, o sea, sí, te va tomando, te va tomando. bien, Entonces el tiempo es relativo, ¿no? tal cual. Eh, Y sí, vos pero bueno, compartís, o sea, en ese proceso de escritura, ¿no es cierto? O los borradores, ¿vas compartiéndolo con sí. alguien para ver qué le Mira, parece, qué te opina, o lo dejás sí, en vos? no, yo tengo dos grupos que se fueron dando un poco a raíz de talleres literarios a los que asistí, que después se fueron desprendiendo y seguimos siendo amigos, Ah, y que nos juntamos cada tanto, porque es toda gente que le gusta escribir, son grupos chicos, porque después por ahí uno está y después no puede venir más o no sé claro, qué, y entonces, ahora, bueno, con esta cuarentena tenemos un poco interrumpido, con uno de los grupos nos pusimos más en contacto, pero, y eso, como nos gusta escribir, cada tanto nos juntamos y vamos leyendo lo que estamos escribiendo, ¿no? bien.
Y sí, vamos opinando sobre el texto del otro, porque es un texto en elaboración, así que... sí, aportando sí, ideas. claro, ¿No? sí, o de incluso decir, mira, al Ahí. principio está muy pesado, ¿no? Vamos escribiendo y haciendo como una lectura muy atenta para ir viendo, y hay cosas muy buenas que te van diciendo y vas a, ¿no? Reprobar, porque yo voy probando textos ahí, los demás hacen lo mismo, y Sí. entonces, bueno, nada, vamos afinando el lápiz, después uno solo va elaborando y seguís elaborando eso, a ver si sí o Claro. si no, o lo que fuera, ¿no? Bien, bien, está Sí. bueno. ¿Y algún consejo que le puedas dar a nuestros alumnos y alumnas en relación al animarse a escribir? Y que el que le gusta, que lo haga, que no se va a arrepentir. O sea, el que le gusta escribir, a veces preguntan qué consejo, bueno, escribir, a escribir se aprende escribiendo, ¿no? Bien. Animarse, no ponerse nervioso. Si por ejemplo a mí, yo tardé mucho en sentir que al escribir un cuento que lo podía terminar, ¿no? Cuando era Ok. chica empezaba y sentía que no sé, el final no estaba terminado, y de bastante grande, puedo decir, bueno, Ajá. sí, ahora puedo escribir un cuento entero, ¿no? O sea, esa Sí. sensación. Y, y leer y escribir son como las dos cosas así Paralelas. básicas, Claro. digamos, porque bueno, al leer uno se llena de imágenes, de palabras, de historias, de lo que fuera, ¿no? Como si no, si Ujú. yo quiero andar en auto, le tengo que cargar nafta. Tal Se me cual. terminó la nafta, está. Si le cargo, sigue, ¿no? Es un poquito Sí, una retroalimentación. tal cual. Y si se animan a compartirlo, para escuchar qué pasa con los lectores, está bárbaro, ¿no? Y estar abierto. Si no se animan, no se animan y está todo bien igual, Seguro, ¿no? Y seguro. después a veces también me preguntan sobre no, porque cuando me preguntan sobre la corrección, si yo, sí, digo, yo leo en voz alta mis textos para irlos corrigiendo y recorrigiendo, y a veces tardo un montón en esa etapa. Mm. Es como amasar una masa y de irle dándole forma, bueno, pero creo que hay que hacerlo con placer, ¿no? Si un Bien. chico, porque a veces un chico escribe algo, y bueno, sí, lo tiene que corregir, lo que fuera, pero si no lo hace con placer, porque la maestra le puede decir, bueno, pero mirá, acá tenés que, se pincha, ¿no? A lo Sí, mejor está bueno por ahí, si ves que el chico no lo hace con placer, bueno, escribí otro texto, bien. ¿no? Después ese, si tenés ganas, agarralo y corregilo, pero Tal no, cual. porque el ejercicio de la escritura se va dando con la escritura, Bien. ¿no? Sí, con esa Y libertad, ¿no? Con esa con esa libertad. libertad, sí. E ir engolosinándose con la corrección, porque también es como una golosina la corrección una vez que te das cuenta que es que vos podés seguir moldeando eso. Pero Exacto. bueno, el chico a veces le aburre, Mm. y para que no sienta que la escritura es aburrida, porque la escritura es muy divertida, Mm. a lo mejor decirle, bueno, escribe otra cosa, después si tenés ganas volvé a este, ¿no? Claro. Para que se le suelte la mano y se le suelte la mano y vea que él puede volcar su imaginación en algo que escribe, ¿no? Exacto. Exacto. Por ahí no insistir, si ves que el chico Sí, 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 no, aburre. no. Lo va a hacer a lo mejor por obligación, pero no, No. entonces como que no se despegue del placer la corrección también, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Cuidarla como para que no se tome como algo aburrido, porque en realidad Exacto. es parte de la escritura, ¿no? Es como también Claro. la retroalimentación de la escritura. Exacto. Sí, es lo que nosotros marcamos, ¿no es cierto? Que Ajá. los borradores sirven. Que, o sea, nosotros casi siempre decimos los borradores, ¿no es cierto? Es como el oro en bruto. Y bueno, y hay que volver. Y si cuando volviste a sentarte a escribir y no te salió nada, bueno, hay que esperar, hay que, ¿no es cierto? La imaginación va a volver, o sea, va a volver. Y sí, es re importante esa libertad, ¿no es cierto? Que si bien es parte como de la currícula y del hacer del escritor, de los quehaceres, que puedan tener ese placer que vos decís a la hora de sentarse a imaginar y escribir. Así que Sí. bueno, Ángeles, sinceramente valoramos mucho este tiempo que nos has dado, todo lo que nos has contado, te agradecemos de todo corazón.
y estamos seguros que del otro lado de la pantalla habrán disfrutado de este encuentro, ¿sí? Así que, bueno, te saludamos, te damos las gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por todas las preguntas. Yo me re divertí. Bueno. La pasé muy bien. Así que gracias, saludos a todos y bueno, que sigan leyendo y escribiendo mucho. Tal cual. Bien, nos vemos en la Biblioteca Digital Distrital porque leer abre mundos y leer es tu derecho.